El país está dividido como en los peores momentos de su historia. Muchos recuerdan la Guerra Civil de 1891, en la que murieron más soldados chilenos que en la Guerra del Pacífico. La derecha y la democracia cristiana enfrentan a la OP, pero la política palaciega es desbordada en la calle y en los campos, mientras algunos acopian armas. Los partidos comunista y socialista tenían aparatos militares. El MIR actuaba desde fuera del sistema. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular. No hubo guerrilleros propiamente tal, hubo gente que no llega a los 1500, incluyendo el MIR y el Partido Comunista, que tuvieron alguna preparación de puntería, de armas. La fuerza de choque del Partido Nacional era el comando Rolando Matus. Para ir a hacer la propaganda nuestra, había que llevar un grupo firme para la pelea también, porque siempre salía a pelea. Pero el grupo más violento era Patria y Libertad, liderado por Pablo Rodríguez y definido como laico, antimarxista y popular. Miembros suyos se involucraron en el asesinato del general Schneider. Al principio, cuando se forma Patria y Libertad, incluso ingresa la vertiente nacionalista ultraconservadora Jaime Guzmán, pero posteriormente se produce la crisis inevitable entre el laicismo y el conservadurismo ultracatólico, Opus Dei, y finalmente esto explosiona a mediados de 72 y se retira Jaime Guzmán. Las armas que tuvimos las traje yo personalmente desde Argentina en varios vuelos que hice en mi propio avión. Nosotros movilizamos a los campesinos y ocupamos las tierras, digamos, a puerta cerrada simplemente. A las acciones revolucionarias del MIR se suman actos de sabotaje de Patria y Libertad, que operaba con casi 1000 paramilitares. La Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, canaliza millones de dólares para ayudar a los partidos de oposición, a los principales diarios opositores y a los gremios movilizados contra Allende. El 29 de junio se produce el tanquetazo. Blindados rodean la Moneda y soldados avanzan sobre el viejo palacio. Un oficial dispara a un camarógrafo que registra su propio asesinato a una cuadra de la sede de gobierno. Con el apoyo de varios regimientos y la colaboración del general Pinochet, Prats sofoca la intentona golpista dirigida por el coronel Super y Patria y Libertad. Es aplastado entonces por los mandos, las cúpulas militares que estaban en el plan maestro del golpe, el golpe digitado por el gran empresariado de Chile, por Estados Unidos y por la derecha. Para ellos nuestro intento de golpe casi al principio les molesta, pero después les sirve porque eso de qué reacción tiene, qué capacidad de reacción tiene la Unidad Popular frente al golpe definitivo. Y se ve entonces que la Unidad Popular no tenía capacidad de respuesta militar ante un golpe de Estado. Pero los hechos corrían más rápido. Una semana antes, el nuevo ministro de Defensa, Carlos Prats, nombra a Augusto Pinochet como comandante en jefe subrogante del ejército. A los pocos días, cientos de personas, algunas de ellas esposas de oficiales del ejército, se reúnen frente a la casa de Prats para protestar por su postura de colaboración con el gobierno. Prats les pidió a sus pares que firmaran una carta de rechazo a la protesta y de lealtad a su persona. Pocos lo hicieron. Mi papá ve que efectivamente no contaba con el apoyo de los generales y renuncia. Allende nombra al general Augusto Pinochet como jefe del ejército por ser el hombre de confianza de Prats y a quien ayudó a sofocar el tanquetazo. El diálogo con la DC estaba en punto muerto y la Cámara de Diputados declaró inconstitucional la forma en que estaba gobernando Allende.
Las simpatías a favor y en contra del gobierno están divididas en las Fuerzas Armadas. Un creciente sentimiento anti-UP choca con la voluntad de algunos uniformados partidarios del gobierno. Otros mantienen una estudiada reserva de sus opiniones. Más del 80% en que categóricamente decían que había que hacer desaparecer el gobierno de la Unidad Popular, completa. Y incluso de que tenía que desaparecer el presidente. Y cuando los militares hablan de neutralizar, de desaparecer, significa eliminar, o sea, matarlo. El complot de la FACH es coordinado por los generales Nicanor Díaz Estrada y Gustavo Lee, quien asumirá el mando de la institución después de la forzada renuncia del general César Ruiz Danjó. Al entonces capitán Jaime Donoso no le cupo dudas que se preparaba un golpe militar cuando, cumpliendo funciones como oficial de ronda, decidió revisar pasada la medianoche la Academia de Guerra, encontrándose con un cabo que le impedía el acceso a una reunión secreta. Irrumpí en la puerta de forma violenta, golpeé la puerta con el pie y la abrí y me di cuenta que estaban todos estos generales reunidos con sus estados mayores y que estaban haciendo una práctica, lo que se llama un juego de guerra, y eso yo lo conocía porque recientemente había sido alumno de la Academia de Guerra y vi que el objetivo del juego de guerra era la moneda y Tomás Moro, y la casa del presidente Tomás Moro. Entonces a mí ya ahí no me quedó ninguna duda de que se estaba planificando un golpe de Estado, pero absolutamente ninguna duda. Se lo comuniqué a mis amigos, a Vergara, a Carbacho y a Isinena, a todos los capitanes que nos juntábamos en la universidad donde íbamos a clase, y ahí ya nos sentimos más motivados para hacer la denuncia directa al presidente de la República. Frente a la denuncia, Allende no actuó o no pudo actuar. Más preocupante parecía ser la llama del descontento naval. Habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etc. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si esta cuestión si seguimos así, yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar a comunistas, para decirlo francamente, porque ese era mi objetivo personal. La Armada rápidamente, sin que hubiese un decreto supremo, el comandante en jefe de la Armada Real era prácticamente el almirante Merino. Yo lo dije 1000 veces, viene un enfrentamiento armado, pero no provocado por nosotros, sino provocado por la derecha, provocado por el golpismo naval y provocado, obviamente, lo que hoy día es obvio para todo el país, por la CIA. El flamígero lenguaje de Altamirano y la irresponsabilidad de dirigentes ultraizquierdistas que pretendían acelerar el tranco revolucionario con grupos armados, tomas de fábricas y campos, tenía su contraparte en el sabotaje de las brigadas de Patria y Libertad, destinado a estrangular el abastecimiento de las grandes ciudades. Así que era imperativo cortar también el flujo de cargas a través de ferrocarriles, y eso se hace cortando puentes. No volando el Mayeco, porque eso sería un daño estructural, sería como la antipatria estar haciendo algo así. Comandos de Patria y Libertad desatan una oleada terrorista para interrumpir el transporte caminero, la electricidad y la distribución de combustible. Lo más sorprendente del sabotaje es que fue organizado por oficiales de la Armada que estaban complotando contra Allende. ¿Qué oficiales le propusieron eso? Había un capitán de la Marina, cuyo nombre no voy a dar porque no es pertinente aún, que trabajaba en el equipo del almirante Merino. Al comenzar septiembre, el paro de los camioneros atormenta al gobierno y resulta difícil hacerlos fracasar, porque los transportistas son financiados con fondos de la CIA y de empresas extranjeras canalizados por Orlando Sáenz y la Sofofa. La producción industrial y agropecuaria se desploma. La ineficiencia, la politización y la indisciplina laboral causan estragos en las empresas estatizadas. La situación de Chile se torna angustiosa. Pinochet aparecía como un hombre leal al presidente y solo se incorporó a la conjura recién el 7 de septiembre.
El almirante Merino, quien ya dirige de hecho a la Armada, envía un emisario a Santiago informando la fecha del golpe y pidiendo las firmas de los otros comandantes en jefe. En la carta señala: Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 y la hora H6. Pinochet, quien aseguró haber planificado la operación para el 14 de septiembre, acepta la imperativa cronología de la Marina. El diario comunista El Siglo del 11 de septiembre advertía lo que se avecinaba. La izquierda confiaba en que parte de las Fuerzas Armadas se alinearía con el gobierno para sofocar cualquier cuartelazo. Él esperaba que una parte del ejército y fundamentalmente de carabineros estuviera al lado nuestro. Eran fundamentales los cordones industriales, la movilización del pueblo, la lucha de los estudiantes, pero contando con un sector significativo del mundo militar. El jefe socialista consideraba que en caso de un golpe, Allende no debía refugiarse en La Moneda. Algunos de sus correligionarios estimaban que debía buscar apoyo en las poblaciones y en los cordones industriales, pero Altamirano pensaba que debía dirigirse a un regimiento leal al gobierno y allí organizar la resistencia a los facciosos. Porque ahí daba más tiempo para preparar una defensa, para que el pueblo saliera a las calles, para que, en fin. El ataque al Palacio de la Moneda incluía también una acción frontal de los blindados. El envolvimiento del cordón industrial de Vicuña Maquena estaría a cargo de la Escuela de Infantería. El WIN controlaría el norte de la capital y el Maipo neutralizaría el cordón Cerrillos y Maipú. Después de la medianoche, el Plan Silencio sacará del aire a varias emisoras izquierdistas santiaguinas, mientras equipos de civiles y militares preparan los bandos que serán propagados por una cadena radial en contacto directo con el Ministerio de Defensa. El general de Carabineros, Jorge Urrutia, informa telefónicamente del alzamiento en Valparaíso. A las 5 de la mañana, los Hawker Hunter, armados con 4 cañones de 30 milímetros y cohetes Nevis Sura, son alistados en Concepción para una misión que provocará impacto mundial. A las 6 de la mañana, los desplazamientos castrenses son demasiado evidentes. La escuadra está en Valparaíso y los hombres de Merino ocupan instalaciones claves del puerto y localidades vecinas. Allende está en pie, mientras proliferan las señales de alarma. Pinochet no responde las llamadas del ministro de Defensa, Orlando Letelier, y Lee está inubicable. Allende decide ir a La Moneda y los jóvenes de la Guardia Presidencial cogen rápidamente algunos lanzacohetes y ametralladoras pesadas. A las 7:30, el ministro Orlando Letelier es detenido por subalternos en el Ministerio de Defensa. A las 7:45, Pinochet llega atrasado al cuartel de Peñalolén para dirigir las operaciones del día. Su ayudante, el coronel Osvaldo Zavala, dice que no está de acuerdo con el golpe, siendo inmediatamente arrestado. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de las guarniciones, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Terminada la intervención, se asoma por última vez al balcón de su despacho.
por propia voluntad está atrapado en el viejo edificio que simboliza el poder del Estado. Lo acompañan sus asesores, los guardaespaldas del GAP, 6 mujeres, entre ellas 2 periodistas, 17 detectives, un equipo de 8 médicos leales y la Guardia de Carabineros reforzada por tanquetas del Grupo Móvil. En este instante señalo, como una actitud digna, que aquí está junto a mí el director titular de Carabineros, general José María Sepúlveda, y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda, seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. Los carabineros se preparan para la defensa y aquí se les ve transportando municiones a la moneda. Pero en el edificio institucional Norambuena se ha instalado el general Arturo Giovane, quien privará de poder a los generales Sepúlveda, Galindo y Urrutia, leales al gobierno. Se ordena que 8 miembros del GAP se instalen en el Ministerio de Obras Públicas. Disponen de fusiles AK, una ametralladora .30 y un lanzacohetes. Y conformamos una escuadra en la defensa con una ametralladora 30 que era óptimo desde ahí, desde el tercer piso. Vengo saliendo de la moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. A las 8 de la mañana, fuerzas especiales de carabineros que responden a las órdenes del general Mendoza capturan la Intendencia de Santiago. Poco después se escucha al mayor Roberto Guillar leyendo la primera proclama de la Junta Militar. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Yo me impuse de que se había formado una junta de gobierno cerca de las 9 de la mañana. Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusora y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército, comandante en jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del Aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. La Plaza de la Constitución aparece totalmente desierta. Solo giran en torno a ella periodistas, tanto chilenos como extranjeros, que están siguiendo las alternativas de lo que esta mañana está ocurriendo en Santiago de Chile. Al final de las bocacalles, en todas las que llegan hacia el Palacio de Gobierno, el público que ha sido detenido a regular distancia por fuerzas de carabineros. Incluso en las fuerzas de carabineros hay división. Unas están apoyando a la Junta Militar y otras al gobierno constitucional. La mayoría de las radios presenta este aspecto. Bandas militares interpretando himnos en los cuales cada ciertos minutos se inserta la proclama inicial de los oficiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros que encabezan el movimiento iniciado esta mañana, 11 de septiembre, en Santiago de Chile. Allende empezó a usar el casco que le regaló el comandante Arturo Araya durante el tanquetazo de junio y el Kalashnikov con la inscripción a Salvador de su compañero de armas Fidel Castro. Coordinando el golpe desde el Ministerio de Defensa está el vicealmirante Patricio Carvajal, quien horas antes había disipado hábilmente las suspicacias de las autoridades del país. El fiscal naval me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora, el que tenía 30 T,
porque estaba hasta hace unos minutos atrás. Si esas son novelas, nomás te puedo proyectar ni una pastilla alguna. El gran error del Partido Socialista, y mío en consecuencia, fue el haber hecho creer de que había un real movimiento guerrillero, que teníamos fuerzas armadas con capacidad de enfrentar a un sector, por lo menos, del ejército. Sacamos las armas ese día y nos fuimos hacia el Parque Cor. Es decir, con una camioneta, digamos, llena de armas y un auto de escolta. Máximo teníamos unos 120 hombres. La comisión política, a las 10 de la mañana, da la orden de combate al partido. La orden de combate en defensa, digamos, de el gobierno popular, ya sabiendo a esas horas de que no había ninguna unidad militar al lado del proceso, sino que era enfrentarse con más de 100.000 hombres, digamos, a nivel de Chile. A las 9:30 de la mañana, el vicealmirante Carvajal ofrece nuevamente a Allende un avión para que salga del país. El mandatario se niega a renunciar, califica de traidores de mierda a los jefes militares y afirma que un presidente chileno no se rinde. Yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe y contestó con una serie de garabatos nomás. O sea, quiere decir que a las 11 cuando lleguen los primeros pericos, allá hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeada, asaltamos con el WIN y con la infantería. Hay que decirle a él. Compatriota, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo es la del hombre digno que fue leal a la lealtad. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia los juzgará. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Allende pide a sus asesores y a aquellos que no sepan disparar que abandonen la moneda. De una manera poética y casi surrealista les dice: el que tenga un campo por sembrar y el que tenga un hijo por nacer, que se vaya. 5 para las 10 de la mañana. Y aparecen frente al Palacio de Gobierno fuerzas blindadas. El 29 de junio también había uno de estos vehículos frente a la moneda. Ahora son 1, 2, 3 y están tomando ubicación frente al Palacio de la Moneda. Sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio. Mientras los tanques se despliegan y empiezan a escucharse disparos, cientos de empleados públicos quedan atrapados en sus oficinas, mientras otros inician una estampida hacia sus casas. Me acaban de informar de que habría intención de parlamentar. Rendición incondicional, no de parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida y se le integridad física y enseguida se le va a despachar para otra parte. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la ley se cae cuando vaya a volar. Conforme. Hay carabineros y soldados, y a medida que se acerca la hora ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al presidente de la República, en el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego. ¿Y se sabe algo ya desde la moneda? No, absolutamente nada, porque ya en esto hace cosa de 5 minutos dejó de transmitir la última radio de la Marcita que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. Ametralladoras del tanque. Chico, ven. Ven aquí. Pinochet parece tener ahora el control total del operativo militar. Se va a aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Las ametralladoras de los tanques barren las viejas y gruesas paredes de la moneda, mientras los defensores, dirigidos por el propio presidente, responden el fuego. No teníamos cómo contrarrestar el ataque. Nos llevaron al rato una pieza, la única pieza que había así como bajo el subterráneo, porque empezó inmediatamente el ataque de tanques, de infantería. Había una resistencia efectiva ahí en el Ministerio de Obras Públicas, por lo menos había una ametralladora ahí que disparaba y que provocó muchos problemas. Cuando nosotros terminábamos de disparar, nos cambiábamos inmediatamente de piso o de ventana. Y eso que creo que significó que los militares creían que ahí había pero cualquier cantidad de gente. Los tanques dispararon 79 cañonazos contra la moneda, abriendo forados en su recia arquitectura dieciochesca. Se dispararon varios miles de tiros. La cifra
que me dieron a mí eran 57.000 tiros cuando se hizo la contabilidad. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. El general Lee ha resuelto bombardear La Moneda para acabar con la resistencia y los cazabombarderos vuelven a despegar desde Concepción. Y la segunda operación fue batir La Moneda y la residencia de Tomás Moro, que se negaban a rendirse y hacían nutrido fuego de armamento liviano y pesado que estaba causando muchas bajas. Allende pide una tregua para que salgan las mujeres, entre las cuales están sus hijas Isabel y Beatriz, más conocida como Tati. Con un retraso de 50 minutos, los aviones inician sus embestidas contra La Moneda. Se ha resuelto no usar bombas, sino cohetes Sura y P-3. Precisamente en este instante el fuego se intensifica, como culminando el ataque que ha debido. Y de repente sentimos los aviones y ahí sentimos silbido las bombas nosotros. Con la .30 yo traté de tirarle mucho, pero no, era imposible porque cuando venía el avión, cuando venía a la altura de La Moneda, el avión ya iba en pica hacia arriba. Una gran llamarada, ¿ah? Y después una vibración extrema, digamos, en que se rompían vidrios y cosas. Todas las personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse a las consecuencias. Lo más terrible para mí fue ver cuando empezó a incendiarse la bandera. Era una cosa que me desgarraba porque me hacía ver que estábamos solos. La bandera se quemó completamente. El pabellón nacional que ondeaba en lo alto del Palacio de Gobierno de Chile, del Palacio de Gobierno de Santiago, fue consumida por las llamas. La Moneda, por lo que podemos apreciar de aquí, todavía no se rinde, a pesar de todo el daño que se ha causado en su interior. En La Moneda cunde la sensación de que todo está perdido. Nadie auxilia desde el exterior al cercado mandatario. Esta es la visión que presenta el Palacio de Gobierno, exactamente 3 horas después que se inició el movimiento de tropas dispuesto por la Junta Militar. Entre tanto se siguen disparando, hasta que no salgan con bandera blanca se le va a seguir disparando. El embargo hasta el final y no se apague el incendio. Sí, porque ya las tropas están por entrar a La Moneda, así que en todo caso van a ser hechos prisioneros dentro de poco. Recibí la orden de avanzar con mis tropas y de ocupar La Moneda. En un momento determinado, Allende se acercó a la mayoría del grupo y nos dijo que nos íbamos a rendir. No ha salido, pero lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imaginaba. Seguro que le decimos respetar en la vida y todavía hacemos mucho. Tenía sus decisiones de no caer preso tomadas con anticipación. Lo iban a denigrar, lo iban a vejar personalmente. Allende era una persona muy orgullosa él era muy sensible a las cosas. Y eso no lo iba a tolerar. Yo creo que eso lo había definido bastante tiempo antes. Los jóvenes del GAP siguen disparando desde obras públicas y solo dejan de hacerlo cuando observan salir una fila de personas desde el palacio. Aparecen violentamente una serie de compañeros nuestros que son sacados a patadas, a culatazos, medio que los
disparan, los ponen contra la pared, bueno, y empiezan a rastrillar el arma para matarlos ahí. Ahí nosotros les disparamos a esa gente. Nosotros estábamos ahí, frente lo teníamos de espalda. Disparamos todos altos porque estaban nuestros compañeros ahí. Primero estaban de pie, pero como seguían disparando de obras públicas, estamos en la calle, le dije que se tiendan todos. Un oficial, de pronto me tomó de un brazo y me levantó. Me dijo, levántese, me dijo. Entonces, ¿usted quién es? Me dijo. Yo soy el doctor Oscar Soto. Entonces, el doctor me dijo, suba a la segunda planta y dígale al presidente, con estas palabras, de que tienen 10 minutos para rendirse. Entonces yo subí solo a la segunda planta por la escalera de la puerta de Morandé 80 hasta la segunda planta, y cuando voy ya llegando al rellano de la segunda planta veo que está el presidente acompañado de otros compañeros, algunos médicos incluso. Entonces cuando me va a aparecer me dice, doctor, ¿qué pasa? Así, directamente a la distancia de 5 metros. Entonces el presidente, los militares han tomado ya la primera planta y dan 10 minutos para rendirse. Entonces a ellos cuando lo escucho decir, bajen en fila uno tras otro, yo bajaré el último. Me devuelvo en contra de la corriente de los últimos que iban saliendo a buscar mi maletín. Y ya prácticamente no quedaba casi nada en el pasadizo, y como estaba totalmente oscuro fui viendo ahí y no lo encontré, sencillamente. Ya no lo encontré, pero de repente vi una puerta abierta. Yo siento, no sé, 2 o 3 disparos, no los puedo precisar, pero es más de uno y menos de una ráfaga. Pero antes de sentirlo escucho, Allende no se rinde, Milico, con algunos adjetivos. Allende estaba sentado frente a mí, ¿no es cierto? O sea, debajo de las ventanas, en buenas cuentas de la... Y a mí me pareció que en el momento de sentarse se disparaba porque la bóveda craneana voló por los aires, ¿no es cierto? Señor presidente Allende, después de disparar su metralleta sobre nuestras tropas, hago presente que hay un general herido, que un oficial le salvó la vida porque se colocó delante. El general Palacios penetra con sus fuerzas en La Moneda, donde encuentra la solitaria resistencia de un GAP que aparentemente no había recibido la orden de rendición. Y era igual que en la faroesa guerra, sí, porque nosotros abríamos una puerta, un suboficial se tendía y sin saber si había nadie teníamos que disparar, porque así nos disparaban. Entonces imagínense, este gallo ha descubierto, nosotros éramos más los que venían conmigo, le metieron 4 o 5 alas ahí, quedó botado. Pesqué la metralleta que tenía Allende entre las piernas y la dejé al lado, sin preocuparme de impresiones digitales, ninguna cosa de nada, porque yo dije, capaz que si me ven tan cerca de la metralleta, vayan a pensar que yo la voy a agarrar y le voy a disparar. Así que la pesqué y la dejé al lado. Y me quedé sentado ahí. El general Palacios informa lacónicamente a sus superiores. Misión cumplida, Moneda tomada, presidente muerto. Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Palacios deja en libertad a todos los médicos de Allende, excepto a los doctores Gijón, Bartolín y Girón, quien se desempeñaba como ministro de Salud. Un bombero fue el que me identificó como exministro de Salud. 25 para las 4 de la tarde. Comienzan a llegar hacia el Palacio de Gobierno, que continúa incendiándose, efectivos del Cuerpo de Bomberos. De hecho, lo meten en un cajón y lo embarcan en un avión viejo junto con la familia que le hagan en otra parte en Cuba. Vamos a tener una pelota para ir por el entierro, si este gallo está para morir, tuvo problemas. Conforme, la información se va a mantener reservada entonces. Mientras el doctor Gijón permanece junto al cadáver del mandatario, las 49 personas que se han rendido, incluyendo a detectives y miembros del GAP, permanecen en la calle con las manos en la nuca.
tenían a todos tendidos, cuando de repente un tanque que estaba frente a la Galería Antonio Vara, de la escotilla de arriba, un militar comienza a pedirle permiso al general, le dice: permiso, mi general, para pasarle el tanque en la cabeza a estos marxistas tales por cuales. Y veo que el tanque sube de su oruga, o sea, de la calle hacia la vereda, y se comienza a ir encima de nosotros. Cuando iba unos 3, 4 metros antes del primero de la fila, gente del Ministerio de Obras Públicas que había quedado, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana dentro del ministerio, comienza a gritar. Entonces ordenan parar el tanque y evacuar el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Cuando bajé, veo a uno que está culateando a uno de los guerreros. Y le grité: mire, soldado, eso no se hace, eso es un crimen. A un hombre que se rinde en todas las guerras no se le trata como usted. Y además nosotros no somos animales ni. Así que si usted lo vuelve a hacer, yo lo voy a sancionar. Y eso lo escucharon los que estaban tendidos y ahí respiraron. Nidia Contreras, la secretaria de Allende, conocida como La Payita, trae en sus manos la declaración de la independencia que le confió Allende. El documento le es arrebatado por un soldado y luego destruido. La Payita fingiría después un ataque de nervios, pudiendo fugarse, pero su hijo, detenido antes por carabineros, aparecería asesinado en el río Mapocho. La caída de la moneda y la muerte de Allende resultan devastadoras para la resistencia en el sur de Santiago. Ya el marchar hacia el centro dejaba de tener sentido, digamos. Y por tanto, digamos, se da la consigna de el retirarse esa noche. Porque ya las informaciones eran que había cesado la resistencia en todo Chile. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Es conveniente que nos consideremos que se puede tener dos caminos. Un camino que lo enterremos aquí de forma secreta y el otro que lo echemos a enterrar a Cuba. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.